Vamos a la escritura, vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Dios mediante nos vamos a hacer un alto en el capítulo 15 del libro de Lucas. Y los últimos capítulos los vamos a ver luego de estudiar otro libro que posiblemente sea la segunda carta de Pablo a Timoteo. Bueno, vamos con Lucas 15. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y come con ellos. Y me preguntaba yo cuando leía esto, ¿qué pasó con la multitud de la cual hablábamos la semana pasada? ¿Recuerdan? Una gran multitud seguía al Señor. Luego el Señor se da vuelta y empieza a hablarle con sus exigencias. Todo lo que se necesitaba hacer para seguirle. Y ahora vemos que algunos pocos publicanos y pecadores se acercaban al Señor. Y otros estaban por allí murmurando. Claro, sin duda muchos no esperaban escuchar lo que escucharon y no recibieron lo que esperaban recibir. Entonces, uno a uno, deben haber ido abandonando al Señor, ¿verdad? Negarse, tomar la cruz. Él primero que mamá, que papá, que esposa, que hijos, pues cada uno se habrá ido haciendo a un lado. Pero siempre hay un remanente, siempre hay una minoría que permanece con el Señor. Siempre podemos encontrar en las Escrituras, hablando de Israel, del pueblo de Dios, que hay una minoría que permanece fiel. A lo largo de la historia de Israel ha habido una minoría, y si hacemos un detenimiento y nos ponemos a investigar sobre la historia de la Iglesia, siempre ha habido una minoría en la Iglesia que ha sido fiel al Señor. Y ojo que no estoy hablando de religiosos, y por eso introducimos a la Iglesia en este enredo. Porque no por ser parte de la Iglesia quiere decir que soy parte de ese remanente. No, ni siquiera con los judíos. ¿Quiénes eran los que estaban criticando y murmurando? Escribas y fariseos. Parte religiosa del pueblo de Dios. Lucas, capítulo 5, verso 30. Ahí mismo retroceda 10 capítulos. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, o sea, contra los discípulos del Señor, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La misma historia. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No podemos confundirnos. Muchos le abandonaron porque no encontraron un beneficio personal, ¿verdad? Porque no se estaba dando lo que ellos esperaban. Solamente unos cuantos. Y me gusta cómo lo dicen, los publicanos y pecadores. O sea, reconocidos por su mala vida, escuchando al Señor. ¿Por qué? Tenían esa necesidad de un cambio. Querían transformar su vida. No estaban contentos con lo que eran. Entonces las palabras del Señor les llamó la atención. Y ellos se identificaban, necesitaban aquel cambio que el Señor estaba exigiendo.
Los otros, claro, fariseos, escribas, saduceos y gente muy religiosa, entre ellos muchos judíos que tal vez no eran ni fariseos ni nada por el estilo, lo abandonaron, se fueron, no tenían necesidad de escuchar sobre arrepentimiento, sobre conversión, sobre cambio de vida, sobre santidad, sobre alejarse del pecado, porque a lo mejor no le hacían daño a nadie, es más, pertenecían al pueblo escogido de Dios y esperaban al Mesías y cumplían la ley rigurosamente, pero no necesitaban las palabras transformadoras del Señor Jesucristo. Hermano amigo, ¿usted está sano o está enfermo? Yo por mi parte estoy tosiendo cada rato. Pero no estábamos hablando de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual. ¿Se ha puesto a pensar? A lo mejor está aquí y yo no sé por qué. Muchos, tal vez, como hemos dicho en otras oportunidades, buscando lo que el Señor puede dar. A lo mejor está aquí porque no le pudo decir que no a la persona que lo invitó. Un compromiso terrible, entonces bueno, que nos quede hasta aquí. O a lo mejor está buscando un cambio. Pero algunos dicen, bueno, yo no he hecho nada malo, yo no le hago mal a nadie, trato de portarme bien, de hacer todo lo que es correcto. ¿Y cuántos habrán ido en aquella multitud siguiendo al Señor Jesús con esa mentalidad? Simplemente curiosidad, bueno, comprometidos con otros, pero yo no necesito de él. No hay nada malo en mi vida, no hay necesidad de cambio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver qué es lo que hacen. Pero sí hay otro grupo de gente que se quedó porque necesitaba. Aquellos que reconocieron que en su vida había pecado, que en su vida había maldad, que eran malditos, que todo estaba mal en su vida. Reconocieron o aceptaron, mejor dicho, ese cambio, ese arrepentimiento del cual el Señor Jesucristo estaba hablando. Y por eso le siguieron y seguían atentos, escuchando sus palabras. Porque estas palabras comprometedoras, duras, fuertes, de arrepentimiento, de alguna forma traían paz a sus vidas que estaban tan desordenadas. Y había necesidad de más. En estos pecadores y publicanos. El Espíritu Santo, la palabra de Dios haciendo la obra en esos corazones. Pero había una diferencia entre uno y otro grupo: humildad y orgullo. Y el Señor sabía de las murmuraciones. Entonces, verso 3, Él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Meditaba yo un poquito en esto y pensaba, hermanos, es fácil amar a quien nos ama, ¿verdad? ¿Sí? Es fácil amar a nuestros familiares o a nuestros amigos y amigos cercanos, es muy fácil amarlos, quererlos, llevarnos bien con los que son populares, con los que a todo el mundo le agrada. Es fácil querer a las personas así. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que no me quieren? Con aquellos que son duros,
de pasada. ¿Qué pasa con los que son difíciles? ¿Nos estamos preocupando por ellos? Algunos se alegran cuando algún hermano no viene más. Es triste decirlo, pero así es. Hay hermanos que por alguna u otra razón dejan de asistir. Claro, en los primeros en quienes se pone la mira es en los líderes. Para eso están, para que los vayan a buscar. Y sí, hay responsabilidad, yo tengo responsabilidad y hay otros hermanos que lideran que también tienen responsabilidad, pero no es una responsabilidad exclusiva del liderazgo. Cada uno de nosotros es llamado a buscar a los demás hermanos. No podemos hacernos a un lado. Miren lo que dice el autor del libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, hablando a la iglesia: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que os prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Está hablando en plural, está hablándonos a todos, que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿A quién está hablando? Al líder, al anciano, al pastor, a toda la iglesia en general. Todos tenemos que estar preocupados. Sí, a lo mejor hay mayor responsabilidad en los líderes, pero todos estamos en la necesidad, en el mandato de estar velando por los demás, manteniendo firme esa unión, exhortándonos, ayudándonos, animándonos unos a otros. ¿Hemos estado preocupados alguna vez por algún hermano que ya no lo vemos? ¿Y lo hemos llamado para invitarlo? ¿Qué pasó, hermano? ¿No lo he visto? ¿Por qué no ha venido? Claro, por otro lado también hay hermanos de años en la iglesia. Digo yo que a veces necesitan niñera o policía para que los estén cuidando y exhortando cada vez a que vengan. El compromiso no es ni con el líder o con los líderes ni con la iglesia. El compromiso es con el Señor, ¿verdad? Si ponemos la mira en el hombre, todos vamos a irnos desilusionados. Si ponemos la mira en el Señor, todo va a parecer lindo, todo va a ser bonito. Es cuestión de cómo miramos las cosas. Si vamos a poner nuestra confianza, depositamos nuestra confianza en el hombre, algo va a tener que no nos agrada y siempre vamos a tener un pero para dejar de congregarnos. Pero si estamos mirando a Cristo el Señor, vamos a perdonar multitud de pecados, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando miren a sus líderes, miren las virtudes, las cosas buenas, y si hay algo que no les agrada, oren por sus líderes, pídele al Señor, y cuando pueda o cuando vea, o mejor dicho, cuando no vea a un hermano, llámelo, exhórtelo, anímelo a volver, ore por aquellos que no están viniendo. La parábola nos habla de que hay gran gozo
cuando un pecador se arrepiente. O sea que esto es doble, no está hablando solo de creyentes o de hermanos, sino nos está hablando de inconversos también. Y nuestra misión es ir a buscar a los que no están convertidos todavía y hablarles del Señor, para que se conviertan, para que conozcan del amor del Señor Jesucristo. ¿Dónde están los que no son creyentes? Pregunta medio difícil. ¿Dónde están los que no son creyentes? ¿En el mundo? Sí, muchos que no han creído. Y hay muchos también que están dentro de la iglesia, que creen que han creído, pero realmente todavía no han creído. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? Hay muchos que, como veíamos la semana pasada, los han engañado tal vez con emociones y cosas así que Dios vive en su vida. Hermanos queridos, si en tu vida no hay cambio, si no has sido transformado, si no hay fruto del Espíritu Santo en tu vida, algo está sucediendo. Y a lo mejor tu corazón se ha endurecido, si es que alguna vez conociste al Señor, y necesitas el taladro de Dios para ablandarte, o necesitas arrepentirte realmente y dejar que el Señor obre en tu vida. Y cuando hablo del taladro de Dios no es nada especial, estamos hablando de la Biblia, por si acaso. Como ahora hay tantas cosas, no hay que aclarar bien. Si hay el soplo, los dos soplos, los tres soplos, y hay el taladro, vamos a pensar que el látigo del Señor. Estamos hablando de la Escritura. El látigo del Señor también. Verso 8. Del Señor también. Otra parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una parábola muy semejante a la anterior, ¿verdad? Cambia nada más, deja a las personas entrar y entra con la parte económica. Pero ¿qué hace la mujer cuando se le pierde la dracma? Varias cosas realiza. En primer lugar, enciende la lámpara, barre y busca con diligencia. ¿Qué estamos haciendo? Hablando de la doble vía, para que un hermano que no viene más regrese a casa, o para que una persona que no conoce a Dios venga a conocerle. Me gusta esta parábola porque nos habla de esforzarnos, ¿verdad? Debemos encender la lámpara. No es como nosotros la tenemos fácil, nos acercamos a una pared, aplastamos un botón y se enciende la luz. Pero antes no era así. Las lámparas eran un poquito más complicadas de encenderlas, ¿verdad? Había que llenar aceite y buscar el fuego, poner el... Bueno, era un trámite. Había que ejercitarse, había que barrer, había que limpiar. Nosotros la tenemos muy fácil a veces. Y no queremos esforzarnos un poco. Y por último, buscar bien. ¿Qué hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Gozo. ¿Quién se goza? Los ángeles se gozan. El Señor se goza. Así que mi hermano, si usted está apartado del Señor, si que no ha estado obedeciendo al Señor y se arrepiente, hace que Dios se alegre. Y si un pecador
viene al conocimiento del Señor, hay mucho gozo. Nos gozamos nosotros cuando hay conversión. Cuando una persona se arrepiente, estamos contentos, estamos con gozo. ¿Sí? Y si es familiar nuestro, con mayor razón. Y si es el esposo, más todavía. Debemos hacer lo imposible por buscar. Hay que encender la lámpara, hay que barrer, hay que buscar, hay que esforzarse. Debemos dar testimonio, debemos barrer nuestra vida, debemos ser luz, debemos dejar mirar a otros a Cristo el Señor viviendo en nosotros. Pero a veces ni siquiera la familia quiere venir, porque la casa está sucia, porque no hay luz. Porque no dejamos mirar. ¿Quieres mirar a Cristo? Le tapamos los ojos, no mires, porque me va a dar vergüenza. Y la tercera parábola, a mí me gusta muchísimo esta parábola. El hijo pródigo. Todos la hemos leído por lo menos una vez, ¿verdad? ¿Hemos escuchado la parábola del hijo pródigo? Bueno, vamos a repasarlo entonces. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aquí tenemos 2 hijos en escena. El hijo pródigo, ¿qué significa hijo pródigo? ¿Qué significa pródigo? No sabemos el título, pero no lo que significa. El que derrochó todo y regresa. Y tenemos otro hijo, y atención con ese otro hijo, porque ese otro hijo estuvo siempre con el Padre. Cuando hablamos del Padre aquí no estamos hablando del cielo, del Padre del cielo, sino del Padre terrenal. Y este Padre parece que tenía abundancia. Y este hijo estuvo siempre con su papá, viviendo con todo lo necesario, tal vez más. Pero vamos a ver que ninguno de los dos estuvo contento con lo que estaba viviendo. Así que cuando pensamos en el hijo pródigo, no pensemos solo en aquel que se fue a ir a la fiesta. Pensemos en aquel que quedó también, disfrutando de todas las posesiones de su padre, siendo cuidado por su padre, trabajando para su padre, no le faltaba absolutamente nada, todo lo tenía, sirvientes, animales, todo tenía a su disposición. Pero ninguno de los 2 hijos estaban felices, ni el que tenía todo ni el que se fue. El dinero no es la diferencia, porque había uno que tenía todo y estaba viviendo en amargura, y había otro que no tenía nada y también estaba siendo desdichado. Veamos un poquito más de cerca del asunto. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Típico del hombre, ¿verdad? El hombre natural solamente busca su satisfacción, satisfacer la carne. Y le gusta el dinero fácil. ¿Le gusta el dinero, hermano? ¿Sí? Y si es fácil, mejor. Dice que el dinero fácil aquí mismo se va. Fácil. ¿Verdad? Hay muchas fortunas que se heredaron que no duran. Cuando no cuestan, no se aprecia, no se da el valor de lo que tiene, porque no ha costado, ¿verdad? Y se lo derrocha, se lo desperdicia. Este chico, este joven,
tenía todo en su casa. ¿Por qué se quiso ir? ¿Por qué se quiso ir? ¿Acaso no era feliz con su padre? ¿No era feliz en su casa? A lo mejor tenía todo lo que necesitaba y estaba en paz y tranquilidad, pero quería hacer con su vida lo que le daba la gana, ¿verdad? Quería experimentar, quería probar, quería disfrutar, no quería estar sujeto a su padre que le daba todo. A veces los jóvenes somos difíciles y pensamos que los mayores son anticuados y no tienen razón. ¿Sí o no? Y no queremos escuchar el consejo de los mayores. ¿Se acuerdan del Robón? ¿Quién fue ese? ¿A quién robó? Hijo de Salomón, cuando iba a heredar el trono. ¿A quién escuchó? Vinieron los ancianos y le dieron consejos de bajar los impuestos, etcétera, y le dijeron: Israel te servirá para toda la vida. Pero este astuto, estos no saben nada. Vamos a consultarle a los jóvenes. Y consultó con los jóvenes y dijo: ¡hombre, más! Nunca te vas a hacer rico así. Y resultó en una rebelión, se dividió el reino en todo lo demás del Estado. Hermanos, miren a los lados suyos, donde ustedes vean que parece que ha nevado, escuchen, reciban consejos. Hay que aprender a escuchar a los hermanos mayores y pedir consejos de sabiduría. No estoy diciendo que un joven no puede dar buenos consejos, o si no, no se los diera. ¿Se ríen por el consejo o por lo de joven? Por lo de joven. Hay que aprender a escuchar a los mayores. Sobre todo si esos mayores aman al Señor, como Él dice que hay que amarlo. No todos los mayores, ojo, sino aquellos que aman al Señor y tienen canas en sus cabezas. Hermanos, hay sabiduría y hay que aprovechar. Bueno, tenemos en la historia que este joven se fue con su dinerito por ahí, se fue billeteado. Verso 14 dice: y cuando todo lo hubo mas el pobre es apartado de su amigo. Así que si no tiene amigos, empieza a trabajar. A ese chico no le faltaban amistades. Y hacía fiestas y comidas y todo lo demás. Pero cuando escaseó, cuando ya no había, se fueron los amigos juntamente con el dinero. ¿Y a dónde se arrimó? Tiene que haber ido buscando a sus amigos, ¿verdad? Para buscar algo, cómo vivir. Bueno, por ahí dice que encontró a uno que no dice ni siquiera que era su amigo, sino a lo mejor alguien que tuvo lástima de él. Y dijo: bueno, anda a mi hacienda, ahí yo tengo unos cerdos. Y si estamos hablando en el contexto judío, nos daremos cuenta que los cerdos para los judíos eran animales inmundos, lo que ellos no comerían jamás. Peor trabajar con cerdos. ¡Qué inmundicia! Pero no le quedó otra. Y tuvo que ir allá. Y
Y vean el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué trabajo habrá tenido, verdad? Ni siquiera les daba de comer. A lo mejor solamente tenía que limpiar lo que hacían los cerdos. Pero miraba, ¿alguna vez usted ha visto la comida de los cerdos? La balsa, como dice Pancho. ¿La ha visto? Es bien desagradable, ¿verdad? Y huele muy mal. Y huele muy mal. Balanceado, dice el distribuidor de Pronac. Pero bueno, lo que estamos hablando aquí es de la alabanza. No había Pronac allá llegando. Y este hombre tenía ganas de comer la baza por tanta hambre. ¿Ha tenido hambre alguna vez usted? Se hubiera ido ayer al paseo ahí. Se olvidaba del hambre por un buen tiempo. Pero este hombre tuvo que caer en esta condición en esta condición de desesperación. ¿Saben? Muchas veces ustedes se preguntarán, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tantas desgracias en mi vida, una tras de otra? ¿Por qué todo me va mal? ¿Por qué no puede haber por lo menos una cosa que salga bien? Y me preguntaba yo, ¿por qué el Señor permite que sucedan todas estas cosas? ¿Qué pasó con este joven? Mientras había posibilidades, estaba contento y tranquilo. Pero cuando vino la necesidad, cuando vino el apretón, cuando vino la desesperación, ¿qué fue lo que buscó? Se tuvo que humillar. ¿Cuántas veces se quería humillar todavía? Pero este joven tuvo que humillarse e ir a trabajar con los cerdos que para él eran inmundos. Y por irse negando de comer el alimento de esos cerdos, que para él debe haber sido más inmundo todavía. ¿Cuántas veces habremos despreciado personas, gente, mensajes y cuántas cosas? Y ahora, ¿cómo quisiéramos un poquito de aquello? Y el Señor lo permite. El Señor tiene que quebrantar el orgullo para que podamos volver a casa. Mientras tengamos esperanzas en este mundo, se nos va a ser muy difícil buscar al Señor. Porque mientras yo vea una puertita de salida, no, por ahí es, y me voy a aferrar a esas cosas. Y no voy a derramarme, a desparramarme ahí ante Dios a decirle ya no puedo más. Así que, hermano querido, o amigo o amiga que está aquí visitándonos, si su vida está convertida completamente en una desgracia, de alguna manera, dele gracias a Dios, porque Dios lo está buscando, porque Dios lo está llamando. Y es muy difícil quebrar el orgullo y arrepentirse ante el Creador. Pero cuando ya no podemos más, cuando ya no queda ni una chispita de luz,
de esperanza y hemos sentido que lo hemos perdido todo y que ya esta vida no tiene solución y que ya no me agrada nada, entonces ahí hay la posibilidad de que el Espíritu Santo nos agarre y nos haga comprender que sin Dios esta vida no tiene ningún sentido ni propósito y vamos a caer doblados ante Él. Y volviendo en sí dijo, verso 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Qué momento para tan hermoso. Porque este joven reflexionó y dijo, ¿por qué yo aquí me tengo que estar muriendo de hambre si en la casa de mi padre hay trabajadores que abundan en comida? Y reflexionó, ¿y qué he hecho con mi vida? Y se tuvo que humillar tanto, más allá de comer lo que querían los cerdos, que estaba dispuesto a ir a los del Padre y decirle, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser el hijo tuyo. No merecí. ¿Cómo está tu vida? ¿Con hambre? ¿Con necesidad? ¿Estás desesperado, desesperada? ¿Todo está en ruinas? Y ahí empiezas a pensar, ¿acaso Dios existe? Pero si Dios existe, ¿por qué me va tan mal en la vida? Si Dios existe, ¿por qué mi matrimonio fracasa? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué este y por qué el otro? Y hasta de las bombas atómicas le echamos la culpa a Dios. Cuando Dios dice que amó tanto al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo a través de Él. El que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo de Dios ya es condenado. ¿Por qué le echamos las culpas a Dios de la desgracia del mundo? Cuando Él ha hecho todo por amor. Nosotros somos iguales a aquel hijo pródigo que le hemos dicho a Dios, Dios, dame mi parte de la herencia, porque yo quiero hacer con mi vida lo que a mí me da la gana. No quiero vivir más sujeto a ti. Quiero hacer mi vida, no quiero órdenes, quiero lo que es mío. Como que si la vida nos perteneciera a nosotros. Y yo decido lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Yo tomo mis decisiones, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy el macho de la casa, caramba. Y no me voy a sujetar a nadie, porque yo sí puedo. Mientras la Escritura nos dice que con su sangre pagó el precio por nosotros. Y que no nos pertenecemos, sino que somos. Pero le estoy diciendo, Dios, no me interesa lo que has hecho por mí, no me importa tu muerte en la cruz, yo hago con mi vida lo que yo quiero, dame mi herencia, que me voy a vivir junto con Ricky Martin por ahí. La vida loca. Hacer lo que le da la gana.
el Señor dice, tienes todo. Yo te doy todo lo que necesitas. Yo te proveo todo, no necesitas nada. Puedes ser completamente feliz, pero sujétate a lo que yo te digo. ¡No quiero! Me voy. ¿Cuántos de nosotros pasamos por esa situación? Pero en un buen día reflexionamos y miramos la comida de los cerdos y pensamos, Dios, no merezco ser tu hijo. Ya cuando nos cansamos de sufrir, le decimos, Dios, no merezco nada de ti, no merezco ser tuyo. Discúlpame, trátame como a uno de tus empleados, pero necesito paz. Necesito tranquilidad, te he fallado tantas veces, no merezco nada de ti, Dios. Tantas veces me hablaste y te rechacé. Y tantas veces quise intentarlo y volví atrás. No merezco que me llames hijo. Pero aquí estoy. ¿Y saben qué pasó? Esto me emociona mucho a mí. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre,